Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Buen sábado. Estamos cerrando el mes, queridos amigos, y es un gran placer encontrarnos en Radio con vos, encontrarnos en Fuerza Natural. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. ¿Qué decís, Milo? Vos sabés que cada sábado tengo gente conocida que espera el Hola Hola de Milva Castellini a las 20. ¿Cómo va la vida? Sí, vos sabés que ya es un clásico de los sábados a la noche, ¿no? Es que no sé, viste, hay momentos que uno siente como una necesidad, decir, che, ¿cómo va la vida? Por ahí en la Está muy semana bien. mucho no nos da el tiempo, pero no sé, me gusta la frase, me Es un parece lindo linda. saludo, es un lindo Me saludo. parece como un saludo que abraza, es como Sí, abrazarnos, correcto. cómo va la vida, cómo estamos. Así no lo Lo dejes cual de no- hacer, al contrario. No. Lo cual no significa que, uy, re bien, súper bien, no es la pregunta No, típica, claro. porque vos viste cuando te saludás con alguien, obvio, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿O Sí, querés sí, que te cuente? claro, Pensás entre claro. paréntesis en tu mente. O No el, es la el idea. famoso digamos que bien. Sí, pero además es una formalidad, bien, Obvio, todo bien, obvio, gracias, obvio. igualmente. Obvio. Pero el cómo va la vida es una expresión o una pregunta que abraza, por lo menos así lo siento yo, abre el alma, posiblemente no me puedas contar de verdad cómo va la Claro, vida tal porque cual. no tenemos esa vuelta y yo tampoco tengo no tengo mucha posibilidad de contarte cómo va la mía o cómo va la de Gaby, porque Claro. estamos para otra cosa acá, pero es como encontrarnos en algún punto que a cada uno nos haga pensar un ratito cómo va la vida. Y de pronto sacar esas cosas que nos están jodiendo un poco, que nos están doliendo, y si no, disfrutar de aquellas que nos están haciendo pasar un buen momento. Sí, señor. Por ahí anda, querido Gaby, el Sí, cómo señor. va la vida. Sí, señor. Y anda bien, anda bien. No, tampoco nos podemos andar quejando de nada, ¿viste? Estamos Bien, vivos. me alegro. Como decía Darín, nos podemos dar 2 duchas por día. No toda la gente, desgraciadamente. No. Pero por eso los que lo podemos hacer tenemos que ser agradecidos de la vida que estamos viviendo. Bien, me gusta, coincido con vos. ¿Cómo estará Fede por ahí? ¿Cómo Bien. está Charlie, nuestro operador, y Fede López Dedos Feijó? para arriba de todos. Pulgar para arriba Pulgar para empezar para a arriba. desandar Sí. Fuerza Natural. Sí. Están contentos porque les traje unos bombones de México con tequila. Entonces no sé, ¿están borrachos o están contentos? No sé cuál de las dos. Y yo me jodí por no estar en el estudio. Bueno, Bien, pero yo esas te son voy a las guardar uno. consecuencias. Te voy a guardar ¿Uno solo? Bueno, ¿Uno 2. Uno y solo? medio. Uno mordido te llevo además. Se va a chorrear el tequila. Claro. Bueno, estamos hasta las 9. Dale. Esto es Fuerza Natural. Soy Milva Castellini, Gaby Barbagalo. Temas del programa, punteados por Fede Sí. López Feijó, nuestro productor. Algunos de los temas, tipo las ventas, como lo decimos siempre, Exactamente. vamos a hablar de una preocupante disminución del 23% en el nivel del agua del lago Titicaca. Terrible. Este es uno de los puntos que vamos a charlar. Vamos a entrevistar a Carolina Morales. ¿Quién es Carolina Morales? Es una investigadora del CONICET y es miembro de Vi un abejorro. Eso me encanta, ese nombre que tiene el grupo que ya hablamos de esto, ¿te acordás? Sí, ya charlamos con ellos, que es un proyecto comunitario que monitorea el estado de las poblaciones nativas de abejorros del género Bombus de Mirá vos. Argentina y el avance de especies invasivas sobre este sector. Así que vamos a aprender un montón. Lado B del doctor Gabriel Barbagalo, ¿elijo creer o no? ¿Es una afirmación o una pregunta, Gaby? No, ¿elijo creer o no? Así es como una pregunta a mí mismo, que Bien. tiene que ver con el viejo dilema entre la ciencia y la fe respecto de las radiaciones electromagnéticas, cuánto daño le hacen al ser humano. Ok. Y además en los temas de hoy, récord de fuegos y superficies quemadas en América. Este es un tema que no cesa y lamentablemente va a empeorar cada vez más. Y una sección nueva que se le ocurrió a nuestro querido Gabriel, imprescindible se llama. Coincido. A partir de hoy comienzan a desfilar por este rinconcito personajes, hombres, mujeres, seres humanos, historias de vida que fueron o serán imprescindibles. Sí. Esas cosas que no te pueden faltar, Gaby. Sí, claro, y el tema es, todos conocemos las grandes figuras, las más rutilantes. O sea, cuando hablamos de imprescindible y hablamos del doctor Favalor o de Frida Kahlo o de Mandela, vamos a ir un poco por, quizás, no digo que no sean conocidas, pero un poco menos conocidas que eso que nombré. Yo creo profundamente en la cantidad de gente, y eso es lo que un poco mantiene mi gran esperanza en cambiar algo, en esa cantidad de gente anónima que hace pero hace cosas enormes. Terrible. Todos los días, enormes, que tienen una repercusión social
e individual en la historia de las personas que les cambia la vida para siempre. O sea, la intervención de determinadas personas en la vida de otras, desde el anonimato, desde el bajo perfil, desde organizaciones sociales, desde organizaciones no gubernamentales, desde pequeños grupos que se conforman, le cambian la vida para siempre a alguien que si no tenía esa oportunidad. Así es. Entonces, en Imprescindibles... Esta es la idea. Claro, seguramente vas a escuchar nombres como el de Julieta Lanteri, que es una gran mujer que ha sido imprescindible en nuestra historia, pero también a lo mejor algún día vamos a traer gente que no conoces cuando te las nombremos y vas a conocerlas cuando te contemos quiénes son. ¿Estamos en eso, Gaby, en sintonía? Así es, Milva. Bien. Una nueva sección que se inspiró en esta semana, el doctor. Bien, hablemos de la gente que nos acompaña siempre y que también es imprescindible. Cuando hablamos de salud, hay momentos en los que no alcanza con tener el mejor servicio médico, como al recibir un diagnóstico o al transitar un tratamiento. La atención que necesitamos pasa por otro lado, uno mucho más humano. Por eso en OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Así que, dicho esto, querido Gaby, comenzamos con sí, señora. La editorial del día. El lago Titicaca, que siempre cuando éramos chicos en el colegio nos daba vergüenza decir este nombre, Titicaca. Sí. Somos de otra generación. No, claro. No vos y yo, nosotros de los actuales, actualmente nos mirarían con cara, ay papá, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es lo gracioso? Claro. A nosotros nos daba como vergüencita decir Titicaca. Claro. Bueno. ¿Cuál es la historia con este lago que no da nada de risa, sino por el contrario mucha preocupación? Es que se está secando. Es que el Servicio Meteorológico Nacional de Hidrología, el Servicio de Meteorología Nacional e Hidrología, ahí lo dije bien, confirmó lamentablemente una preocupante disminución del 23% en el nivel del agua de este lago desde el 14 de abril pasado. El lago está entre Perú y Bolivia. Es un lago navegable, es el más alto del mundo, es un ícono cultural, es un ícono religioso también para las comunidades de la zona. Sin embargo, este tesoro natural se encuentra en grave peligro y, como siempre decimos, debido a las crisis climáticas, a todo lo que pasa con el clima, donde la intervención nuestra, la verdad, no estaría ayudando demasiado. Bueno, ¿a qué se debe este descenso que está teniendo el lago y que preocupa a los especialistas? Básicamente a dos factores. Por un lado, no llueve. Han disminuido notablemente las lluvias y por otro lado, hay más evaporación. Entonces, no termina nunca de equilibrarse, de estar en el estado ideal, digamos. Este cambio climático está alterando lo que decimos, los patrones de la lluvia en la región, por lo que hay menos precipitaciones y en consecuencia ingresa menos agua al lago y además el aumento de las temperaturas que está haciendo que haya más evaporación del agua del lago. Entonces, como te decíamos al principio, el descenso es histórico. Aproximadamente alcanzó 68 centímetros en los últimos 2 años, con lo cual realmente les preocupa y mucho porque es un montón, o sea, es más de medio metro, ¿no? Metro 18, medio metro y 18 centímetros más, exacto. Bueno, ¿qué pasa con esto? Con las consecuencias de esta crisis hídrica. Y empieza como un derrotero de desastres, porque hay comunidades que dependen del agua del lago para poder subsistir, para poder sostenerse. Y obviamente la escasez del agua les afecta a ellos también, el acceso a la misma. Agua para el consumo humano, agua para el riego, agua para la pesca. Obviamente el ecosistema se modifica. Flora y fauna del lago también empiezan a entrar en peligro, porque el hábitat donde viven se ve modificado. ¿Por qué? Porque hay menos agua, porque hay menos lluvia, porque cambia la temperatura, porque cambian todo lo que tiene que ver con el ecosistema. Y además, también, en otro sentido, hay una afectación en lo que serían las operaciones portuarias y todo lo que es el transporte turístico, digamos. Esto es otra consecuencia. No quiero decir que sea menos grave, pero es en materia económica tal vez, pero también afecta. Lo otro es como muy remediable, ¿sí? El tema de la consecuencia sobre la comunidad que depende de ese agua, la comunidad humana me refiero, y después la flora y la fauna, eso es más irremediable. Pero también económicamente jode, y mucho, a todo lo que es, te decía, operaciones portuarias, transporte turístico, que
que en consecuencia también afectan a la economía local. Entonces, la Asociación de Transportistas Acuáticos del Puerto Muelle de Puno ya manifestó su preocupación, su estado de crisis frente a todos los efectos negativos en los canales que conectan con las islas flotantes de los Suros. Esta disminución del nivel del agua en el lago Titicaca está dificultando poder navegar esos canales y pone en riesgo, obviamente, todo lo que es el sustento, el laburo de los transportistas, la actividad turística, que es de lo que viven la gente de la zona también. Bueno, la Reserva Nacional del Lago Titicaca alberga una riquísima diversidad de especies, muchas de las cuales, reiteramos, están en peligro debido a todo esto que te estamos contando. En particular, hay 60 especies de aves que habitan en la reserva y que han emigrado en los últimos meses a otras áreas en busca de un lugar más favorable para ellos, porque ya se sienten mal, ya no se sienten a gusto, ya no se sienten en su lugar, no tienen agua suficiente, no tienen comida suficiente. Bueno, y la pérdida de estas aves, por ejemplo, no solo disminuye la biodiversidad del lago, sino que también altera los ecosistemas locales. ¿Por qué? Porque afecta a otras especies y en consecuencia empieza a afectar a todo el funcionamiento del medio ambiente en general. Fíjate todas las derivaciones que tiene, ¿no? Ves, bueno, bajó un poquito el agua del lago, ¿es para tanto? Sí, es para tanto y mucho más de lo que nos podemos imaginar. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Te lo contábamos en la apertura del programa, Vi un abejorro, me encanta el título, me parece de novela, y me parece como de un cuento de chicos también, de un libro infantil. Pero bueno, se trata de un proyecto comunitario que monitorea el estado de las poblaciones nativas de abejorros del género Bombus de Argentina y el avance de especies invasivas de abejorros europeos. Hay todo un mundo entre los abejorros, por eso la estamos saludando a Carolina Laura Morales. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias. Igualmente, bueno, te voy a contar que Caro es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Biodiversidad y Medio Ambiente y además de la Universidad Nacional del Comahue. Es docente de posgrado en Ecología de Polinización y la diplomatura en Apicultura Sustentables y Polinización en la Universidad del Comahue y miembro de Vi un abejorro. Tiene un currículum tremendo. Yo dije algunas cosas, me deben faltar otras, Caro, pero la historia es que sabes un montón de abejorros, nosotros no sabemos nada, ni siquiera que había distintas especies. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué empieza este proyecto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se les ocurre hacer este trabajo donde los abejorros del género Bombus o Bombus, no sé cómo se dice, son fundamentales en los ecosistemas y en la agricultura de nuestro país? Bueno, ¿qué tal? Bueno, empezando, primero te cuento qué son los abejorros. Como bien vos dijiste, son insectos himenópteros, son parientes, o mejor dicho, son abejas en el sentido amplio, son un tipo de abejas, pariente de las abejas de la miel, la que produce la miel, pero son, más grandes. También viven como las abejas de la miel en colonia, o sea, son sociales. En una colonia que hay una reina, que hay obreras y que hay una, digamos, comunicación y un trabajo cooperativo en la cría de lo que es, las larvas y la progenie. Generalmente nidifican en el suelo, hacen nidos subterráneos y tienen un ciclo que es anual y se distinguen bien a simple vista de las abejas o de otras abejas porque son muy grandes, o sea, mucho más grandes que una abeja de la miel, coloridas con digamos, bien peludos, ¿no? Y los podemos ver en las flores, en los jardines, en los cultivos y también en los sistemas naturales. Como bien vos decías, hay muchas especies de abejorros, en todo el mundo se conocen más de 260 especies, son mucho más diversos, es decir, hay más riqueza de especies en el hemisferio norte, pero aquí a Argentina llegan 8 especies nativas y aquí a la Patagonia, desde donde les estoy hablando, desde Bariloche, al sur del continente llega una sola especie, que es el abejorro nativo y que es nuestro emblema, que es el mangangá, también conocido como moscardón, sobre todo en Chile, porque es una especie argentino-chilena, típica de la Patagonia, y cuyo nombre científico es Bombus dalbomi. Bueno, nosotros estamos estudiando en el grupo de Ecología de la Polinización, en el cual trabajo
hace más de años, estábamos estudiando un poco el funcionamiento de los ecosistemas del bosque andino patagónico y las interacciones entre las plantas y los polinizadores, incluido el mangangá o este abejorro nativo. Y eso al principio de este siglo, en el 2000, 2001. Y en ese momento acababan de ingresar desde Chile, pero en realidad no son especies chilenas, sino son europeas, 2 especies de abejorros que fueron introducidos para polinizar cultivos, porque, bueno, lo que no te dije antes es que claro, todos los abejorros son muy buenos polinizando cultivos, por algunas características que tienen, que bueno, que no voy a dar mucho detalle porque se me va a ir mucho rato en eso. Estas especies fueron introducidas con colmenas comerciales desde Europa, sí, para polinizar cultivos como el tomate, la palta, el kiwi, o sea que fueron los arándanos. Intencionalmente introducidas porque cumplen una función fundamental. Y ahí estás describiendo cuáles son los productos de la agricultura en la cual intervienen directamente. A claro, ver, arándanos. Sí. Bueno, un montón de especies, pero en Chile fueron introducidos para polinizar estas especies. Arándanos, sí, kiwi, palta, tomate, bueno, y otras especies más. Estas especies que se introdujeron, bueno, se naturalizaron y se expandieron en el territorio chileno y avanzaron sobre el territorio argentino, invadiendo de alguna forma la Patagonia y desplazando en ese avance a la especie nativa, de la cual son parientes. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se llama la especie? Los europeos también son bombus, o sea, son parientes. ¿Son bombus también bombus los que estaban terrestris, acá? ¿Son bombus los que estaban acá en la Patagonia, son los nativos? Todos del mismo. Exacto, digamos, son todos del mismo género, sí, y de hecho cumplen, en algunos casos tienen funciones equivalentes o parecidas en los ecosistemas y otras no. ¿En algunas fue complicada la convivencia? ¿Hay una cuestión de invasión? Claro, eso es lo que nosotros hemos venido reportando y estudiando desde hace más de 20 años, cómo fue este proceso de desplazamiento y reemplazo de las especies nativas por estas especies invasoras. Y lo que hemos encontrado es que, bueno, el abejorro nativo en algunos lugares directamente desapareció, en otros lugares se redujo muchísimo su abundancia y eso hizo que en una evaluación que tuvimos que hacer para la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que lleva adelante las listas rojas de especies, el abejorro nativo se ha categorizado en peligro de extinción. Y como una de sus principales causas, si bien probablemente no sea la única, es la invasión de estas especies. Carolina. Bueno, la cuestión es que quisimos... Sí. Perdón, porque estamos con un poquito de delay, entonces discúlpame que te interrumpí. No, quería... Hola, ¿cómo te va? Soy Gabriel. Te quería preguntar, ¿cuál es la función del ciudadano, del ser humano en la observación? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál fue el impacto ambiental del reemplazo de la especie nativa por la especie invasora? Bueno, si querés, empiezo con la primera parte, con la última pregunta, sí, que da lugar a pie a este proyecto de ciencia ciudadana Vía un abejorro. Bueno, una de las cosas que nosotros encontramos, primero un efecto directo, que fue el reemplazo de la especie nativa, y ya eso es un impacto, porque es la desaparición de una especie nativa, endémica, y que cumple una función clave en el bosque andino patagónico. Lo que encontramos es que algunas de las especies que eran polinizadas originalmente por el abejorro nativo y que ahora eran visitadas por el abejorro exótico, sufrieron una reducción en la polinización y en la producción de frutos y semillas por diferencias que tienen estas especies en su morfología y en su tamaño, que estas diferencias se trasladan a diferencias funcionales. Para ser más explícito, el abejorro nativo tiene una lengua más larga y por lo tanto puede acceder a ciertas flores que tienen corolas largas y sacar el néctar de esas flores. Uh-huh. El abejorro introducido tiene una lengua más corta. Entonces, en algunas flores a las cuales no puede acceder porque son muy largas y el néctar queda como muy lejos para alcanzarlo, lo que hace es un comportamiento que se le llama robo de néctar, que es hacer un agujero en la base de la corola de la flor y por ahí sacar el néctar. Pero ustedes pueden imaginarse que la flor es una estructura de la planta hecha para atraer polinizadores
y que se llevan ese néctar, pero a cambio transportan polen. Cuando ese polinizador hace un agujero en la base de la corola para sacar el néctar, no está transportando polen. Entonces, ¿Y qué está se puede un hacer ahí, polinizador. Caro? O sea, los humanos podemos intervenir, o se puede intervenir este proceso que está modificando la misma naturaleza. Bueno, nosotros hemos intentado hacer experimentos de remoción, quiere decir sacar reinas de los abejorros introducidos al principio de la temporada, antes de que hagan sus nidos, para ver si con eso se reducen las poblaciones y por lo tanto la densidad de esa especie. Pero la invasión es tan alta y la abundancia es tan alta que es imposible hacerlo, digamos, de forma manual o casera. Entonces están probando otras técnicas, pero la lección más importante que podemos hacer y que es lo que nos podemos llevar de este fenómeno es la importancia de prevenir las invasiones, porque una vez que una invasión tuvo lugar es mucho más difícil erradicar una especie invasora. Entonces, la primera medida es la prevención, o sea, evitar introducir especies que no son nativas, sobre todo cuando hay especies nativas que cumplen esa función, por ejemplo, en los agroecosistemas. Hay evidencias bastante fuertes de que cuando los agroecosistemas, o sea, los lugares donde se cultivan estas plantas, tienen diversidad de polinizadores, no es necesario o no es tan necesario introducir polinizadores manejados. Entonces, cuidando el entorno, reduciendo la aplicación de pesticidas y dejando parches o partes de ecosistemas naturales o seminaturales cerca de los cultivos, promovemos la fauna nativa de polinizadores y los polinizadores silvestres y por lo tanto no necesitamos introducir abejorros ni abejas de la miel para polinizar. Carolina, ¿hay alguna participación ciudadana en el proyecto? Claro, bueno, ahora voy entonces a esta parte. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder conocer el estado de otras especies de abejorros argentinos y el avance de esta especie? Y se nos ocurrió hacer este proyecto de ciencia ciudadana que implica simplemente la participación, simplemente, y eso es el corazón del proyecto, la participación del público, es decir, de personas que no son científicos o científicas, en la generación de información que después es utilizada para poder realizar estas predicciones, estos mapeos y estos estudios sobre la evolución de estas especies. Entonces, ¿cómo se hace para participar? Se entra a nuestro Instagram, que se llama Vi un abejorro, como se llama el proyecto, así que es muy fácil. Y ahí pueden, primero enterarse de todo el proyecto y reportar las especies, fotos de registros de abejorros que vean en sus jardines, en sus huertas, en sus paseos, en sus vacaciones. Se manda la foto del abejorro con la fecha y el lugar, y eso a nosotros nos da un montón de información que nos sirve para estos estudios. Claro, es súper interesante los que nos contás. Página, redes sociales, ¿cómo se conecta la gente con ustedes? Bueno, como te decía, si ustedes se acuerdan del nombre del proyecto, ya con eso lo googlean nomás, pero el Instagram es @viunabejorro, con B corta la primera y con B la segunda. Y tenemos una página donde también pueden bajar un libro que tenemos sobre ciudadanos y polinizadores, que la página se llama www.abejorros.ar. O sea que es bien simple. www.abejorros.ar. Y ahí encontrarán un montón de información sobre los abejorros argentinos. Caro, gracias por atendernos y por todo lo que trabajan y se comprometen con algo que la gran mayoría no sabemos y que ustedes, por suerte, saben y mucho y hacen un montón para que la cosa mejore. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, bienvenidos todos ahí a encontrarnos por las páginas y por las redes. Nos sumamos, dale, gracias. Claro que sí, era Carolina Laura Morales, que es investigadora del CONICET, del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de Comahue, es docente en el posgrado en Ecología, sobre polinización precisamente, está diplomada en esta materia.
y además es miembro de Bien Abejorro, ¿no? Un laburo enorme Terrible. que hacen, de algo impresionante, tan chiquito. Impresionante, no, la verdad que no tenía idea de qué se trataba y me pareció tampoco. Fantástico. Si querés volver a ver esta nota, verla o escucharla en YouTube, acordate de @Fuerza Natural Radio, están todas las notas, y si tuvimos un poquito de delay, capaz que nos pisamos un poco, Charlie y Fede lo resuelven y vas a ver que en YouTube no aparece nada de eso, Milva. Seguro que sí. Pausa y venimos, dale. En Fuerza Natural es tiempo de el lado B de la columna del doctor Gabriel Barbagalo, Elijo creer o no, así la presentamos. Bien, las ciencias, vos sabés, Milva, que se apoyan en métodos de verificación para demostrar sus propuestas. En cambio, las religiones y otras creencias se basan en el principio de la fe. El viejo dilema de la fe y la razón, la existencia o la naturaleza, San Agustín o Santo Tomás, Platón o Aristóteles. Aunque muchas veces ambos conceptos suelen mezclarse y confundirse y se suele tomar partido por la cuestión más cercana a nuestras creencias que a lo que la ciencia propone y verifica. Se elige creer por aquello que se adapta más a ciertos modelos mentales rígidos. ¿A dónde quiero llegar? Existe un número importante de trabajos científicos que proponen la necesidad de replantear la política de comunicaciones, particularmente la cuestión de la tecnología 5G, ya que debido a tener menor alcance requiere de un mayor número de antenas emisoras de radiaciones, lo que sumaría mayor probabilidad de problemas en las células de los habitantes de esos núcleos urbanos. Hasta tal punto llega este crecimiento de la exposición que en algunas ciudades de Estados Unidos se han colocado antenas incluso en las luminarias callejeras. Las radiaciones electromagnéticas están en todos lados, alrededor nuestro desde hace décadas. Wi-Fi, antenas telefónicas, líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, electrodomésticos inteligentes o radares. El sueño de la vivienda inteligente. Y a medida que progresa el alcance y desarrollo de tecnologías de avanzada, principalmente en las comunicaciones, más trabajos científicos son publicados alertando de los posibles efectos adversos que pudieran ocasionar en la salud de personas, de animales y de plantas. En los últimos años fueron publicados trabajos que documentan problemas neurológicos, reproductivos, inmunológicos o en la piel de animales de laboratorio. Y si bien los cambios moleculares de las células fueron comprobados, la ciencia aún no ha podido demostrar una fuerte relación de causalidad entre las radiaciones electromagnéticas y las distintas enfermedades, lo que da lugar a la aparición del sistema de creencias, que siempre va de la mano de un grado de negacionismo funcional a poderosos intereses económicos. Repito, negacionismo funcional a poderosos intereses económicos. Sí está claro y demostrado que existen organismos con mayor o menor sensibilidad a las radiaciones, que vivimos rodeados de radiaciones cada vez más intensas y potentes, y por eso el 24 de junio se instauró como el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética para concientizar y advertir a la comunidad sobre los riesgos potenciales de las radiaciones sobre la biología. Ante esto, no están de más algunos consejos, Milva, fíjate. Limitar el número y duración de las llamadas. Optar por enviar mensajes de texto. No llevar el celular en los bolsillos cerca de los genitales. Usar altavoz en vez de apoyarlo en la cabeza. Tratar de apagar el móvil y el wifi por la noche. Limitar el uso en chicos. No apoyar laptops en la falda, particularmente en embarazadas. No cargar el celular en la mesa de luz. Y no tener el router en el dormitorio. Mientras la ciencia no demuestre los efectos de las radiaciones electromagnéticas, los dueños de las antenas seguirán hipertrofiándose y los estados seguirán mirando hacia otro lado. La ciencia debe ser categórica para que los sistemas de creencias no desarrollen su habitual tela de araña. Decía el psiquiatra húngaro Tomás Sas: antiguamente, cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, el hombre confundía la magia con la medicina. Ahora que la ciencia es fuerte y la religión débil, toma la medicina por magia. Por eso, mientras algunos piensan cómo hacer mejor la vida, otros prefieren pensar en nada.
Bueno, te lo anticipábamos hace un ratito en los temas de hoy. Hablábamos del récord de fuegos y de superficies quemadas en América. Es un tema que nos preocupa y mucho, por cierto, porque el daño es irreversible, como decimos siempre, y si no es irreversible, lleva muchísimo tiempo poder recuperarlo. Estamos ante un récord de incendios, ante un récord de cantidad de tierra, de hectáreas quemadas. Mira, para que tengamos una noción, hasta mediados de junio el fuego consumió algo así como 30.8 millones de hectáreas. La mayor extensión registrada a esta altura del año desde el año 2012. Lamentablemente, Gaby, es un récord, ¿no? Es un territorio enorme, ¿no? 30 millones de hectáreas. Fíjate que la temporada de incendios en el continente americano, Milva, comenzó hace 3 meses y ya superó la superficie quemada en promedio en los últimos 11 años. 3 meses para 11 años. La región es la única que excede significativamente la media de incendios acumulados en comparación con otros continentes. Bueno, según el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que se encarga de monitorear el tema de los fuegos mediante imágenes satelitales, la superficie quemada hasta ahora en toda América es mayor que la extensión de Ecuador. Ahí tenemos una relación, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es de 24.8 millones de hectáreas. O sea, que es más grande que un país entero, Gaby. Terrible, terrible. O sea, Sudamérica tiene 10 países más las 3 Guyanas y se come uno entero. Es terrible. Fíjate que en toda América del Sur la primavera y el verano, que ocurren entre septiembre y febrero, marcan el pico de los incendios. Mientras tanto, en América del Norte los incendios aumentan entre marzo y septiembre. En Brasil se registró el mayor número de incendios al sur del continente y se alcanzó una sensación térmica, cosa que lo hemos dicho acá también, de 62 grados centígrados en Río de Janeiro, superando los datos de los últimos 10 años. Te decía que en la parte norte del continente también se registraron incrementos realmente impresionantes, que son récord de temperatura al inicio de la primavera, contribuyendo, bueno, lamentablemente a la mayor extensión de superficie quemada desde el inicio del monitoreo que se viene haciendo desde el año 2012. Reiteramos entonces, la noticia no es para nada alentadora. Estamos siendo récord de fuegos y de superficie quemada en América Latina, 30 millones de hectáreas, casi 31 millones de hectáreas, la mayor extensión registrada desde el año 2012 que comenzaron a hacerse estas mediciones satelitales. Sí, como decimos siempre, Milva, y un poco lo dijiste al principio, no es solamente la tragedia en el presente, sino el desastre futuro que deja plantado, ¿no? Lo irreversible que es, absolutamente. ¿Tenemos pausa? Separamos. Llegó el momento de presentar la nueva sección, amiga. Dale, de eso iba a hablar precisamente, de los imprescindibles. Te contaba hoy cuando empezamos Fuerza Natural que Gaby dijo en la semana, estaría bueno una sección así para traer nombres de personas, algunos súper conocidos, otros no, eso está buenísimo, que han hecho que su presencia, su paso, su acción haya sido o siga siendo fundamental para la historia de las personas. Algunos hicieron cambios enormes, otros le cambian la vida a un grupo chiquito o a una persona y se vuelven imprescindibles realmente porque son el puente de oportunidad para. Vamos a empezar por alguien muy conocida, muy reconocida y nos parece muy bueno abrir el ciclo de los imprescindibles con Julieta Lanteri. Yo lo leo, pero es texto de Gaby Barbagallo, el trabajo de investigación. Estamos hablando de esta mujer, de esta médica, de esta activista política. Nació en Italia a fines del siglo XIX, pero bueno, nadie pudo negar que tenía un gran arraigo con la República Argentina y con la historia de nuestro país, porque también la forjó de alguna manera. ¿Por qué te digo esto? Porque fue la quinta mujer en obtener el título de médica en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en una época en la que la medicina era cosa de hombres, absolutamente excluyente. Fueron muy pocas las valientes que se animaron, Cuando tenía 30 años se enamoró y abrazó profundamente todo lo que eran los ideales feministas, y ya en 1910 organizó junto a otras mujeres el primer Congreso Femenino Internacional en Buenos Aires. Hay que imaginarse un ratito nada más la pelea que libraron, lo que les tiene que haber costado, bueno, a ella la vida, y ya vas a entender por qué te lo digo, pero lo que tiene que haber sido por aquellos años
animarse a todo eso cuando la historia era absolutamente otra? Todavía seguimos llevando adelante la causa y reivindicando la igualdad de derechos, imagínate en el siglo pasado, en el otro. Bueno, 1911 corría y aprovechando lo que fue una omisión en el llamado a unas elecciones municipales para concejales, la doctora Julieta Lanteri se inscribe en el padrón y mediante un recurso de amparo logra que le permitan votar en una mesa de la Boca, convirtiéndose así literalmente en la primera mujer que participa activamente de un sufragio de autoridades en toda Sudamérica. En las elecciones de 1919 participa como candidata a diputada nacional, pero no, claro, ya era un montón. No le alcanzaron los votos para poder entrar al Congreso. Me imagino los tipos mirando a una mujer en una lista, les habrá dado un ataque de no importa, dejémoslo ahí. Fue realmente una mujer muy valiente, pero muy valiente. La peleó, la luchó, se la recontrabancó con el alma, con el cuerpo, con los ideales. Ella funda el Partido Feminista, lo que obviamente le valió de muchas mujeres que también se animaron. Las animó, las trajo, pero la verdad tuvo más detractores que gente que adhería a sus ideas, ¿no? Entonces ahí viene el desenlace de una vida que realmente comprometió hasta la muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque ella caminaba por una calle del centro de la ciudad de Buenos Aires y es atropellada por un auto que la hiere mucho, la lastima mucho y que lamentablemente termina con su vida 2 días después. Tenía solamente 58 años y muere a causa de este accidente, dirían en aquel momento. Diríamos siniestro hoy, pero en realidad fue intencional. Se supo, corría el año 1932, que durante este primer gobierno de facto argentino es donde se provoca la muerte o el asesinato. Y te decía que se supo con el tiempo, se comprobó que fue algo absolutamente intencional. Así que Julieta Lanteri, una mujer imprescindible. Bienvenida a Fuerza Natural. Bueno, interesante, me gustó como lo decís, pues yo pude haber hecho la investigación, pero vos lo decís muy bien, Milva. Bueno, por eso hacemos una linda dupla, querido Gaby, por eso aclaré que el texto bien, es tuyo, la voz es mía. Pero es un equipo, somos un equipo. Claro que sí, súper bueno, lindo, me gusta mucho leerte. Bueno, gracias. Antes del final espero algún consejo tuyo, como siempre. Sí, por supuesto. Dame un segundito que lo encuentre. Te pido mi list porque se me perdió en el programa. Lástima que no es tele, si no podía hacer algunos pasos de baile, mostrar alguna. Ahí está, muy bien. No pasa nada. Lo mejor siempre es decir la verdad. Se me perdió el archivo, acá lo tengo. Bancame que ya lo encontré. No sabés lo que vale en medicina decir la verdad. Siempre. Y nos vamos agradeciendo, por supuesto, a OSDE, que nos acompaña en cada cierre y apertura de nuestros programas. Las personas que hacemos a OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Ahora sí, Gaby, ¿dónde nos escuchan y a quiénes agradecemos? Primero decimos que aquellos que quieran seguirnos por nuestras redes, @MilvaCastellini, @Fuerza Natural, @Barbagab, y además en @Fuerza Natural Radio en YouTube pueden ver todos nuestros videos y todo el programa y los segmentos. Y bueno, ¿quiénes son los que hacemos este programa? Charlie Rodríguez en la operación técnica, Federico López Feijó en todo lo que es la pre y la post, además de la producción. Mi amiga Milva Castellini y yo, Gabriel Barbagalo, seguramente nos vamos a encontrar, ¿te parece? La semana que viene, amiga. Sí, claro que sí, el próximo sábado para hacer Fuerza Natural. Me quedé pensando mucho en la vida de Julieta Lanteri, me dejaste, ¿viste? Sobre todo con ese final tan tremendo. Sí, vos sabés, ¿no? Que fue un aparentemente el que la atropelló, entre comillas, el que la asesinó, se llamaba, ya me voy a acordar, pero era un parapolicial de la época de la represión de la ultraderecha. Claro. Se llamaba, ya me voy a acordar, pero en otro momento. Pero otro día me lo contás, pero me imaginé que venía por ahí, no tengo dudas. Igual te digo contito, una periodista investigó esto, que fue la que demostró que había sido asesinada. Y días después le vaciaron el departamento y le sacaron todo. Estamos hablando de 1932, ¿no? Igual todavía no han logrado callarnos y no lo harán, pese a todo. Bien. Beso grande, placer trabajar, Gaby, con vos. Sí. Gracias, Fede, gracias, Charlie. Nos encontramos el próximo sábado en Radio con Vos, haciendo juntos Fuerza Natural. Que lo pases lindo. Chau. Chau.